él me pegó. Yo siempre crecí diciendo, no voy a repetir esto. O sea, no me voy a volver como mi mamá. Mi mamá rompió un círculo. Y agradezco que mi mamá hubiera tomado esa decisión. Porque yo hoy, ese círculo, o sea, esa carga no la tengo encima. Uno tiene que entender que hay límites. Y cuando hay violencia en la casa, uno no los entiende, uno no los identifica. Y ya los golpes se convierten en parte del día a día, los gritos, los insultos, el miedo, la angustia y todo. ¿Por qué? Porque se desdibujó ese límite. ¿Tú por qué no lo dejas? Vete de ahí. Si tú quieres que las cosas cambien, pues está en tus manos. Pero es que si realmente te quisiera, sería él quien te dejaría, porque sería la única forma de estar seguro que no te volvería a hacer daño. No hay personas buenas ni malas, solo hay personas que hacen cosas malas. Hola, hola a todos, bienvenidos, bienvenidísimos a una nueva semana de su podcast, nuestro podcast de confianza, lugar seguro, espacio de seguridad, todos los sinónimos de seguro. Aquí donde hablamos de todo, les contamos chismes y ponemos sobre la mesa ciertos temas controversiales. Siento que ese es como una referencia de nuestro podcast, que hablamos temas bastante incómodos. Sí, y yo siento que incluso temas que de los que incluso tampoco tenemos mucho conocimiento, es decir, no tenemos miedo a sentarnos a hablar de temas que incluso desconocemos, porque creo que la idea es salir a ponerlos afuera, a que se puedan hablar, a que sea un tema de conversación y entre todos aprendamos de todos, pues porque nosotros no tenemos ni la verdad absoluta ni la razón absoluta. Y todo lo que hablamos acá, a pesar de que está basado en nuestras vivencias, pues creo que logra un poco conectar con muchas de las cosas que también muchas personas sienten allá afuera. Saludándoles, Oli, oigan, ojalá puedan dejarnos acá en los comentarios qué les parece. ¿Sienten que varios de los temas que hemos tocado en el episodio, en el podcast, son temas de conversación afuera? Porque yo siento que sí, yo siento que son los temas que hablamos, se prestan para que la gente afuera como que los pueda dialogar con otras personas, como, ¿tú qué piensas de esto? ¿Y tú qué piensas de esto? Además, porque siento que son temas que uno a veces no se atreve a hablar muy fácilmente, que son temas que generan un poquito de incomodidad o que de repente nos están pasando y no nos damos cuenta. Sí, como que incluso como que nos pueden escuchar a veces, porque siento que ha pasado, como que nos escuchan y dicen, ay, yo no me he caído en cuenta de esto, o yo no me he dado cuenta de esto, o esto sí pasa o no pasa. Así que nos alegra recibirlos acá, nos alegra que nos vean, nos alegra que nos escuchen, nos alegra que este espacio no solo sea un espacio seguro, sino sea un lugar donde todos podamos aprender de todo y de todos. Eso es, así que bueno, dándole más largas a esto, introduzcamos. ¿Nos presentémonos? Bueno, presentémonos. Mi nombre es Kate. Mi nombre es Lady. Y aquí hay mucha tela para contar. ¿Vas a hacer el Big Box? Sí, iba a hacer el Big Box por algo. Sí. Por eso fue como un silencio incómodo. Sí, vi como tus intenciones de hacer tu Big Box. Oigan, este episodio es un episodio que tiene un peso a nivel general, y por eso antes de entrar quiero como hacer unas súper aclaraciones que, como lo dijimos, nosotras hablamos desde nuestra experiencia, desde lo poco que podemos estudiar antes de venir acá, pero no tenemos ningún curso en psicología, y si algo de esto que vamos a hablar les toca muy de cerca, siempre es muy importante pues buscar ayuda psicológica, psiquiátrica, lo que usted crea que necesita. Profesional. Sí, eso mejor. No, o sea, todo lo anterior, pero que sea profesional. O sea, de una persona que haya estudiado, que sepa, que entienda el tema, tal cual como lo dice Titi. Creo que nosotras acá hablamos es desde nuestras experiencias y desde nuestras vivencias, que son muy reales, que son verídicas porque nos pasaron, pero pues no son la verdad absoluta. Total, aparte pues porque queremos que todo lo que ustedes escuchen se sienta en un ambiente realmente genuino, que es, creo que, lo que traemos a la mesa. No desde un pensamiento demasiado estudiado, y que son temas que a veces uno no habla porque no siente que tiene los conocimientos y que no se atreve, pero pues siento que hablar de algunos temas, como lo decíamos ahorita al principio, le dan cierta visibilidad, y por eso antes de entrar a hablar de este tema quise decirles y hacerles como el disclaimer, porque
este es un tema delicado en algún momento. Como ustedes ya saben, vamos a hablar de un tema y de ciertas cosas que pueden ser incómodas y que en lo personal he vivido de cerca en varias etapas de mi vida. Y por eso, pues también decidimos traerlo a la mesa. Quiero que como para introducir el tema tú me cuentes si tú sientes o has sentido alguna vez que tú has repetido patrones que vivieron que por ejemplo en tu caso que viviste con tu mamá o con tu papá, ¿hubo algún patrón que sentiste que repetiste o sientes que nosotros como seres humanos estamos destinados a repetir historias que han vivido o patrones que han vivido nuestras madres? Pues yo siento que sí. De hecho, ahorita que lo dices, hace poco creo te conté que me estaba me vi la serie de Another Self, que es como esta serie donde está esta chica o estas tres amigas que tienen que viajar a su pasado o conectar como con sus antepasados para sanar muchas cosas que repercuten en su vida presente. Ok. Porque genuinamente, de una u otra forma, ellas estaban repitiendo patrones de cosas que habían vivido sus antepasados que nada tenían que ver con ellas puntualmente, pero que las cargaban. Ahorita que me preguntaste, me asemejé a eso y dije, viendo esa serie, caí en cuenta que genuinamente sí, o sea, aunque uno no es consciente, hay cosas que a uno le están pasando que conectan con cosas que vivieron tu mamá, tu abuela, que de pronto no te pasan en la misma medida, pero que sí cargas, como que de una u otra manera tienes un peso en tu espalda de cosas que vivieron tus antecesoras o tus antecesores, porque aplica para mamá y papá, cosas que vivieron tus antecesores que tú estás cargando encima y que a veces tienes que ser consciente para desligarte de ese peso porque no te corresponde. O sea, creo que hace parte de la vida sanar, o creo que a nosotros nos corresponde de alguna manera sanar esas cosas para que no sigamos cargando como con esa maleta tan pesada, porque siento que esto es incluso un tema que hasta ahorita se está tratando. Siento que nuestras abuelas, nuestras mamás, ni nuestros tíos papás, bueno, entienden, hablo de ambos géneros. O sea, de todos, de familia. Sí, pero antepasados estaban cargando con cosas que no les correspondían. No sé, por ejemplo, sé que no es el tema, pero a lo que creo que más he tratado de sanar de forma consciente en mi vida es un tema muy de crianza. Yo sé que no tiene que ver con el tema, pero es para que entiendan. Mi abuelito fue una persona muy violenta en su crianza, pues de por sí fue una persona muy violenta en general. Entonces él golpeaba a mi mamá, por ejemplo, o a mis tíos para educarlos en su crianza. Era como a los golpes, a los gritos, los insultos. Un poco tradicional. Pero o sea, como en esa época donde la letra con sangre entra. Literal, así es súper violento en su educación, cero amoroso, creo yo, o eso es lo que me cuentan mis tíos y mi mamá. Y viene mi mamá a repetir esa historia donde mi mamá en su crianza fue, creo que ya en otras oportunidades lo hemos hablado, donde mi mamá fue un poco brusca, violenta, grosera en su momento de criar, como cuando realmente se le saltaba la rabia, era como a los golpes, a los gritos. Y sé, porque en algún momento alguna de mis tías me lo contó, que era algo que ella genuinamente le dolía. O sea, creo que ella golpearnos le dolía mucho, pero eso fue lo que ella vio, eso fue lo que ella aprendió, eso fue lo que le enseñaron. Okay. O sea, como que ella replicó el patrón, pero aunque no le gustaba, no conocía otra forma. Exacto, o sea, como que le dolía porque siento que en su concepto era como, yo sé cuánto duele porque yo lo pasé. Claro. Me duele hacerlo en ellos, pero como que no conozco otro camino. Claro, entiendo. Aparte porque está esta carga que también te ponen a ti desde pequeño y es como, es que tienes el carácter de tus papás. Claro. Tienes el temperamento de tus papás. Y venimos nosotros, 3 hijos de mi mamá, con el mismo temperamento de mi mamá, porque los 3 tenemos un genio un poquito volado. Y entonces, puntualmente, yo no soy mamá, Vale tampoco, pero Javier es papá. Entonces, en algún momento nació Santi y yo estaba viendo en Javier patrones de educación de mi mamá. Wow. Grito, o sea, a veces lo escuchaba, Santi está muy chiquito, a veces lo escuchaba hablarle a Santi o gritar a Santi o educar a Santi, digámoslo, y era escuchar a mi mamá. Wow. Y eso hizo en mí un clic y
yo no tengo hijos, pero yo tuve que criar a Valen en muchas épocas, Claro. pues yo tuve que hacer el papel de mamá porque a mí me dejaban con Valentina casi que todo el tiempo. Ujú. Entonces, pues yo tenía que hacer el papel de mamá, de criarla, de ponerle límites, y yo estaba replicando patrones de mi mamá. Wow. Incluso violentos, porque en algún momento llegué a pegarle a Vale. ¿Pero sientes que eras consciente? O sea, como que le pegabas y decías, ay, marica, estoy replicando, o luego fue cuando como que caíste en cuenta de, ah, no, parce, lo estoy repitiendo. Como que cuando No, ya. o sea, yo le pegaba, perdóname que te interrumpí, ¿ya has terminado? Sí. Como que yo, no sé, esto está muy mal, no sé qué, bueno, pongo el tema sobre la mesa, mejor dicho, porque siento que cuando empecé a darme cuenta que yo gritaba a Vale, le pegaba a Vale y sentía ese dolor, porque si es un dolor como de yo no quiero hacer esto, o sea, porque estoy haciendo esto, ese era mi primer instinto. Claro, claro. Y entonces empiezo a ser consciente e incluso creo que hablando, ahora que caigo en cuenta hablando de todas estas cosas que hemos hablado de hijos y ahí pensé y dije, yo no quiero ser mamá, Wow. porque yo no quiero hacer con mis hijos lo que mi mamá hizo conmigo. Wow. Obviamente no quiero vender a mi mamá como la mala tampoco, era monstruo, no, para nada. Mi mamá era una niña, pues una mujer que tuvo esa crianza y pues eso fue lo que aprendió. Que Y no todo el tiempo era así, o sea, mi mamá, eso era cuando de verdad pues tenía que reprendernos y ya lo hacía de una manera un poco brusca, pero pues eso era esporádico, o sea, no era como que viviera dándonos era golpes. cuando necesitaba Exacto, corregir. O sea, educar. cuando de alguna forma estabas haciendo algo genuinamente malo. No era como que te va a enseñar a hacer la tarea, entonces te golpeo. Sino como cuando ya estabas haciendo, supongo, algo que realmente era malo, que ya sentía que se estaba saliendo de su control. Sí, más Creo que que ahí, todo. ¿no? Sí, sí, no, entonces, por eso les digo, no, y mamá fue una mujer extremadamente cariñosa, amorosa, una gran mamá, pero cuando yo tuve que empezar a hacer este papel en Bali me di cuenta que yo estaba replicando ese patrón de violencia y dije, es que yo no quiero pegarle a mis hijos. Y entonces ahí fue que empecé a hacer ese chip de eso yo lo tengo que cambiar porque es algo que yo estoy cargando. O sea, no sé, no conozco la historia, pero seguramente esa fue la crianza de mi abuelo. Claro. Esa fue la crianza que mi abuelo le dio a mis tíos y a mi mamá. Esa fue la crianza que mi mamá replicó en nosotros. Y esa era la crianza que nosotros estábamos replicando en otros. O sea, por ejemplo, Javier en Santi y yo en Vale. Y es muy curioso, pero es muy bonito hoy poder decir que yo no soy mamá, no sé qué vaya a pasar cuando tenga hijos, espero ya haber roto ese patrón, pero sé que Javier sí lo rompió. Wow, qué lindo. Y ver eso en él es como hicimos algo diferente. Claro. Porque entonces veo como Javier se toma el tiempo de hablar con Santiago, Santiago es mi sobrino, sobre todo ahora último que tú sabes que Santi está en una etapa, pues está entrando como en la preadolescencia y está en una etapa un poco complicada y él se toma la tarea de hablar y sentarse y hablar con él y hacerlo consciente de sus emociones, hacerlo consciente de lo que siente, porque claro, mi mamá también, en esta época no se hablaba, entonces mi mamá nos iba a sentar a decirme, ay, mi amor, está sintiendo frustración. Claro. No, pues qué frustración. Qué Nada frustración, que ver, venga, y qué emociones, no, nada. O sea, las emociones, pues no era que ella lo hiciera por algo malo, era porque eso no se sabía y a ella tampoco se lo enseñaron. Claro. Entonces, claro, y ahora entonces veo en mi hermano esta idea de yo sí le enseño a Santi, tienes rabia, tienes frustración, tienes tristeza, manéjalo así, gestiónalo así. Y entonces digo, en nosotros se rompió un patrón. Wow, claro. De violencia, obviamente de violencia pues en la crianza, ¿no? Sí. Entonces te devuelvo un poco la pregunta que ya me hiciste como al principio y es, ¿tú sientes que tú, pues ya me dices que sí en cosas pequeñas, pero ¿en qué otras cosas sientes que tú has repetido patrones de tu mamá, o no tu mamá, de tu mamá y de tu papá? Bueno, justo cuando estábamos haciendo el tema, hay dos cosas que me impactaron muchísimo o estamos planeando todo el episodio, algo que recordé. Dije, hay dos patrones muy importantes que repetí. Uno de ellos está pues 100% relacionado, creo que en algunos otros episodios, y si no los han ido a ver, vayan y véanlos. Tenemos 2 temporadas más donde hablamos un poco de esto, pero brevemente les cuento que pues en mi casa vimos un poco de violencia familiar, donde vimos muchísima primero sumisión, también control por parte de mi papá, celos, y todo eso creo que es algo que yo
en algún momento de mi vida, ¡pum!, repliqué. Repliqué en ambas partes, siendo víctima y siendo victimaria. Suena cruel, suena feo, pero justo cuando estábamos haciendo el tema y leíamos que también hay diferentes tipos de agresiones. Ujú. Una de ellas son los celos, pues digo, o sea, sí, obviamente traía unos patrones muy establecidos, siempre un poquito me relacioné desde el control, siendo un poco más controladora respecto a algunas cosas, porque obviamente crecí con muchas inseguridades, sin ánimo de justificarme para nada, pero yo no lo sabía. Y creo que crecer en ese ambiente un poco hostil donde pues mi papá era un poco pues agresivo, ya lo he dicho en otras oportunidades, no un poco, era agresivo, y mi mamá vivió esa violencia, nosotras la vivimos, pues claro, se repite un poco, no completamente, Ujú. pero sí de alguna forma. Por ejemplo, hubo momentos en mi relación anterior donde yo siempre pues crecí diciendo, no voy a repetir esto. O sea, no me voy a volver como mi mamá, por ejemplo. No voy a ¿Pero en qué permitir, sentido? sí, no voy a permitir que alguien, por ejemplo, me pegue. No voy a permitir que alguien me grite. No voy a permitir que alguien controle mi vida. O no voy a permitir que alguien tome mi celular y lo revise. O no voy a permitir que alguien me diga cómo vestirme. Y no quiero decir que en todos los puntos pues fue así, pero siempre tuve en mi cabeza como no voy a hacer eso que hizo mi mamá. Cosas que no querías repetir. Aparte porque siempre estuve muy en contra de lo que pasaba en mi casa. Claro. Entonces nunca tuve una relación, creo que ya lo he dicho en otros episodios, un poquito difícil con mi papá, porque yo crecí, creo que esto se lo he dicho de forma íntima a muchas personas y lo comparto, pero es que creo que una de las cosas con las que yo crecí soñando era crecer para defender a mi mamá, crecer para nunca más tener que vivir violencia, pero crecer para defender a mi mamá. Y claro, crezco y cuando yo crezco las cosas se ponen muy duras porque entonces también crezco con un carácter de no voy a permitir esto. Y mi mamá tiene que empezar a verse involucrada ya en peleas también entre mi papá y yo y bueno, es toda una locura. Ujú. Entonces, cuando me relacioné en mi primera relación muy formal y seria, las cosas se ponen muy difíciles porque yo empiezo, siento yo, a relacionarme un poco a permitir. Algo que es muy duro de entender de la violencia es que, sobre todo de ese patrón que viví en mi casa, es que uno tiene que entender que hay límites. Ujú. Y cuando hay violencia en la casa, uno no los entiende, uno Claro. no los identifica. Y eso me pasó. Pues claro, entró una relación donde soy una persona celosa, soy una persona controladora, nunca pegué, eso es una realidad porque no soy una persona que esté de acuerdo con los golpes, pero ahora que lo pienso, pues de alguna forma sí era un poquito controladora y eso de alguna forma es agresión. Pero por mí también permitía muchas cosas, que me controlaran, que me cogieran el celular, que me dijeran con quién hablar o con quién no, que me aislaran, ¿sabes? Te quiero hacer una pregunta referente a eso y es, ¿tú sientes que eso era amor? Sí, eso Re es fuerte. dar re duro. O sea, O sea, ¿tú sentías que el hecho de que esa persona te estuviera controlando era me ama un me montón? ama, me ama. Y eso fue algo que siento que, se me hace un nudo en la garganta porque creo que es una de las cosas más difíciles de identificar cuando uno ha vivido violencia doméstica de niño. Es entender qué es el amor. Y obviamente cuando entró a mi relación, ya estoy grande, ya tengo pues, edad consciente para entender muchas cosas. Digo, pues es que yo tengo una relación del putas, perdón, una relación del carajo porque esa persona me controla, me segrega, eso significa que me ama. Y entonces cuando dejaba de hacerlo, yo sentía miedo, sentía es que encontró a otra persona y es que no me ama porque no me cela y es que no me está diciendo con quién hablar y con quién no, entonces ya no me ama y entras en ese círculo donde eso es el amor y eso es muy duro. Eh, creo que lo que acabas de decir es algo muy importante porque
es muy difícil ver que estás siendo agredido cuando no tienes claro qué es el amor. Sí, cuando la idea de amor que conociste fue otra, ¿no? Sí, y justamente de esto quiero hablar. Creo que este es como el abrebocas más importante de esta conversación, y es, ¿tú alguna vez sentiste que viviste violencia, digamos que en tus relaciones? Sí, claro, volvemos a lo mismo. No creo que haya que abundar mucho en el tema. Si usted quiere saber, vaya y vea toda la primera temporada casi del podcast. No creo que es un tema que ahondamos bastante. Creo que casi que incluso en el primer episodio del Sí, podcast. claro. O sea, pues allá y allá encuentra la Así se información. llama relaciones tóxicas, ¿no? Ajá. Claro. Y ni siquiera, ¿sabes? Ni siquiera porque yo haya vivido violencia en mi casa, porque, o sea, violencia doméstica, porque te escucho y he escuchado tus historias un montón de veces que me tocan el corazón y me siento muy afortunada de haber tenido los papás que tuve, que eso tiene un trasfondo y ya lo voy a tocar, pero claro, mi mamá rompió un círculo. Claro. Mi mamá rompió un círculo de violencia, ya les voy a explicar por qué. Pero entonces yo no tuve que vivir esa violencia en mi casa. Por fortuna mi mamá dio ese paso y dijo, tú no vas a tener que vivir eso, ¿sí? Pero a pesar de que yo no viví esa violencia doméstica en mi casa, sí, no sé, creo que esas primeras relaciones, sobre todo mi primera relación amorosa, creó un vacío. Y no sé esto psicológicamente si tengan que ver con la muerte de mi mamá. O sea, hay muchas cosas ahí que no entiendo puntualmente porque no lo sé. Pero sí creé una dependencia en mis relaciones. Y esa dependencia hizo que en muchos momentos, pues yo aceptara y permitiera violencia. Porque no dibujaba límites claros. Y eso ya lo hemos hablado. Entonces, claro, cuando yo empecé a desdibujar esos límites, porque de una u otra manera, cuando tú entras en una dependencia emocional, en una relación tan difícil, eh, eh, tú tienes claro tu primer límite, ¿no? Pero tu pareja lo cruza y tú se lo permites, de ahí para allá todos los límites se empiezan a desdibujar. Todo se empieza a ver un poco distorsionado. Entonces, claro, si me lo preguntas, yo puntualmente viví pues violencias como gritos, violencias como infidelidad, violencias como maltrato psicológico. Obviamente no lo llevo al grado doméstico porque yo no vivía con mis exparejas. Yo con la única pareja que vivo es contigo. Yo en ese momento iba con mi papá. Pero pues claro, tú vives como que estar constantemente me va a ser infiel, me va a engañar, está con otra, tener esa carga emocional de tengo que ser y ser y ser y ser cada vez más para poderlo agradar a una persona que no te ama, que no te valora, que solo te quiere tener ahí, pues si te mete en un círculo al punto en que, ya lo he mencionado, violencia física, violencia psicológica, y tú dices, pues tengo que salir de ahí. Pero, o sea, volviendo al tema, si me lo preguntas, sí llegué a vivirlo, pero creo que ni siquiera porque estuviera replicando un patrón que yo haya visto en mi casa, sino porque creé una dependencia. Creo que No sé si es que creo que a raíz de mi primera relación también creé una insuficiencia donde sentía que yo no era suficiente para nadie. Entonces yo no creía que tenía ese valor de es que la persona que me tenga se va a ganar el cielo, sino que yo creía que yo nunca iba a tener a nadie, entonces que yo tenía que al contrario tratar de ser suficiente para que ellos sintieran que yo valía la pena. eso es algo que es muy increíble, porque uno a veces ve como estas personas que sufren violencia como algo muy lejano de uno, y puede ser que uno sea un víctima o victimario y no se esté dando cuenta, y por eso también trajimos este tema a la mesa. Algo por lo cual también lo trajimos es porque nos leímos un libro muy famoso. Nos leímos el libro, oigan, la película me decepciona. Sí, no, la película mala. La razón por la que nos leímos el libro fue porque todo el mundo salía llorando de la película. Sí. Y dijimos, no, pues si la película es tan buena, el libro debe ser un hit. El libro es un hit. El libro es increíble. La película... No, la película muy mala. Les muy recomiendo mal. más leer O sea, el libro. El libro es maravilloso, el libro tiene demasiado... El libro sí te rompe, o sea, el libro sí te cambia. Siento que la película deja abierto demasiados puntos al azar, o sea, no
no sé, ustedes dirán, pero ¿de qué vergas hablan? ¿De qué Están carajos hablando hablan? solas. Pero estamos hablando del libro de Romper el Círculo, It Ends With Us, en Ujú. inglés, de Huber, una autora que pues está narrando justamente problemas de violencia doméstica. Sí, y creo que lo más fuerte e impactante del libro es esta comparativa entre cómo ella vivió violencia doméstica por parte de sus papás, o sea, de su papá hacia su mamá, y cómo ella inconscientemente, sin quererlo y sin estarlo buscando, empieza a repetir el patrón. Claro, y con esta misma idea que salí yo en mi casa cuando viví violencia, y es, no voy a repetir esto. O sea, no sé dónde me tenga que llegar el agua, pero si me tengo que morir sola, me muero sola, pero no vuelvo a repetir eso. Y justamente esto le pasa a la protagonista del libro, y es que vive patrones de violencia en su casa muy fuertes, y sale y dice, crece, se enfrenta a una vida y conoce a alguien, justamente, alerta spoiler, todo esto puede ser spoiler, así que... Aunque yo creo que la mayoría, yo puedo creer que la mayoría ya se vio la película, entonces no me preocupa tanto el spoiler, pero si usted se vio la película y no se ha leído el libro, le vamos a dar motos para que se lea el libro. Entonces, bueno, ella sale como, hace como todo este tema de sale de su casa, bueno, su papá fallece, como hay algo que demasiado es impactante, y es el inicio del libro, donde ella va al funeral de su papá y le piden como diga 5 cosas buenas de su papá. Sí, la mamá le dice como, solo tienes que decir 5 cosas buenas de tu papá. Y ella No. se para a hablar y se queda callada. No tiene nada bueno que decir de su papá. Eso es algo, wow, o sea, eso de entrada te rompe la cabeza, porque creo que aunque en la película se ve como algo interesante, el libro te deja ver que es algo realmente impactante, porque te pone a pensar cómo es que tú no tienes 5 cosas buenas para decir Ni de tu siquiera papá. 5. O sea, yo genuinamente pienso en 5 cosas buenas y creo que las puedo encontrar, pero ella no tenía nada bueno que decir, justamente porque luego en el libro van desarrollando el por qué, y es que el papá era un personaje violento que golpeaba de forma violenta muy fuerte a su mamá, pero eso no es como todo, sino que no solamente esa violencia física de golpes, sino con sus palabras, que en algún momento la trata mal, como de control, que demuestra... No, y todo el machismo que se vivía en su casa, ¿no? Porque incluso cosas tan sencillas que en el libro explican es como el papá tenía privilegios, ¿no? El parqueadero, o sea, el parqueadero interno de la casa, el garaje, era para su carro, o sea, para el de él. Y solamente hay una escena súper fuerte del libro donde la mamá entra al carro, al garaje para sacar el mercado. En eso estaba nevando, ¿no? Estaba nevando, ya entra el carro al garaje para poder sacar el mercado. En eso llega el papá y empieza a pitar, y la mamá, de la angustia, el miedo, el desespero, saca el carro a toda miércoles. O sea, como llegó Dios. Sí, o sea, que necesito salir de aquí porque si no esto va a ser terrible. Y es cuánto control, cuánto machismo, cuánto poder tenía él sobre ella. Y está la protagonista, ¿no? Está Lily en su postura de mamá, ¿qué haces acá? O sea, ¿por qué seguimos acá? ¿Por qué sigues con él? ¿Por qué te lo sigues aguantando? Es un tipo que te maltrata, que te ha intentado violar, o sea, que no la ha matado de milagro. Total. Y dice, ¿cómo seguimos aquí? Aparte porque me estás obligando a vivir esto de una u otra manera. Creo que una de las partes más creo que una de las partes más impactantes del libro, o una de las que más me marca, es esta parte donde ella dice, si a mí me hubieran dado a elegir, él hubiera sido un gran padre y yo hoy estaría aquí parada en el funeral diciendo 1000 cosas de él, buenas, pero yo no pude elegir. A mí me tocó conocer un papá violento, un papá agresivo, un papá que maltrató a mi mamá, que casi la mata en muchas oportunidades, que me obligó a odiarlo. Sí, justamente creo que esa entrada del libro de repente te pega muy duro con la realidad, porque
justo ella está narrando esta parte donde su relación con su papá y la relación de su mamá con su papá, y en algún punto tú dices, hay algo, sobre todo en el desarrollo del libro, que me impacta, y es, en algún momento llega su papá y su mamá no está en casa, y él cómo es con ella solo siendo papá, y es otra cosa, ¿no? Diferente. Aunque algo del libro que me impacta y es, ella siempre que sus papás empezaban a pelear, iba, porque el papá no la golpeaba delante de ella. Sí, justo. No golpeaba a la mamá si Lily estaba ahí. No sé si él quería venderse como un gran papá o si simplemente no quería que su hija conociera ese lado de él. Pero ella sentía que ella siempre tenía que acudir a salvar a su mamá. Claro. Porque esa era la única manera en que él parara. Este libro creo que me rompe en muchas partes, justamente porque yo me veo en el personaje principal, que es Lily. Ella iba, supongo que tratando de decir no más. Algo de diferente entre mi papá y el papá de ella es que mi papá nunca paraba, que es algo muy triste, pero en serio no paraba, a pesar de que estuviéramos ahí, no le importaba. Y justamente este patrón donde uno sale de la casa y dice, yo no voy a repetir eso, ella se va de su casa, desarrollan el libro sin decir exactamente cómo se fue o a qué edad, pero cuando ella se va, supongo que su primer pensamiento es el mismo que tenemos todos los hijos que hemos sufrido agresión en casa, y es, no voy a repetir eso, no me voy a conseguir a alguien. Eso no me va a pasar. Y hay algo que ahí empieza a pasar, y es que ella empieza a desarrollar su historia de amor con Ryle, el segundo personaje principal, y wow, o sea, tú te enamoras del personaje. Ryle es un tipo que eso es lo más chocante del libro, para no darles mucho spoiler, pero siento que es tú como que no pasa en la película, y ese es nuestro choque tan fuerte con la película, es que en el libro a ti te muestran quién es Ryle, te muestran el personaje, tú te enamoras del personaje. Ryle es un tipo común y corriente, es un caballero, es un neurocirujano, es un profesional, es un gran hermano, aparentemente es un gran hijo, se comporta como un gran novio, es caballeroso, atento, respetuoso, amable, y tú dices, wow, o sea, es que es el tipo ideal. Claro, y aparte de todo lo que es con Lily, él tiene esta idea cuando se conoce con Lily, que es como lo primero que sucede en el libro. Antes, yo creo que si vieron la película, esto sí lo representaron, y es el primer contacto que ellos tienen juntos. Él está pasando por algún momento de frustración, rabia, enojo, cansancio. Algo pasa. Y él está pegando a un camastro, mucho en una terraza, y ahí pum, se conocen. Ella lo ve pegarle a una silla, pues para los que no saben qué es un camastro, es como una soleadora. Ajá, exacto, una soleadora. Que obviamente lo hablábamos tú y yo, y esa es una gran primera red flag, que tú la omites cuando ya conoces todo el personaje. O sea, y esto es muy loco, pero ahora que lo pienso, pasa esa escena, yo estoy leyendo el libro, pasa esa escena, y obviamente digo, esto, o sea, yo sí lo digo, esto está raro. O sea, un tipo que de la nada empieza a golpear algo tan fuerte con tanto desespero, tú dices, cuando ya empiezas a conocer más al personaje, dices, es un momento de frustración, todos los tenemos, es un momento de rabia, todos pasamos por momentos donde tenemos ira, frustración, rabia, y nuestro primer instinto es ir a golpear la almohada, digámoslo así, o golpear una mesa, golpear algo, uno tira las cosas en un momento de frustración o rabia, uno dice, pues es un ser humano común y corriente. Claro, a eso iba, ahí es de primera instancia, tú dices, no, ese tipo de ser raro porque está golpeando algo de una manera muy loca, ya lo conoces y dices, es un ser humano normal que tiene frustraciones y días malos como todo el mundo. Y justamente ahí es algo que me encanta, o sea, porque de ahí en adelante, Ryle durante varios capítulos es wow, parce. O sea, ella empieza a desarrollar su vida, monta su frolería, de repente deja de hablarse con el tipo por 6 meses, no lo vuelve a ver nunca más. Se vuelven a reencontrar. Y vuelve otra vez el tipo desde la primera vez como que le mueve el piso, pero pues nada pasa porque pues es un primer contacto. Luego el hombre le ofrece, bueno, él aunque claro que hay que hacer la salvedad que él siempre tuvo miedo a entrar a una relación. Claro, eso es muy cierto. Él pero nunca no quiso entrar a una relación. Pero no porque él creyera que él era malo con las relaciones, no, sino porque tenía como miedo a comprometerse. Decía que las tenía relaciones son pero él nunca complicadas. quiso entrar a una relación porque justamente lo que tú dices, y la premisa del libro es, con nadie, no, pero contigo sí. Exacto. O sea, llegaste tú
y yo dije, contigo sí, para las que sea. Y yo creo que eso justamente Eso es nos la ha que hace que pasado. todos, no, y aparte eso hace que todos se enamoren del personaje, es como, es que ella sí logró hacerlo. Literal, aparte porque un tipo escéptico que ya justamente en la primera escena le dice como, ella le pregunta, ¿con cuántas te ha funcionado esto? Y él dice, con todas. Y Sí. ella dice, pues conmigo no, papito. O sea, se hace la difícil porque él le ofrece como que tengamos una noche y entonces él entra en este círculo de ya no va a ser mía, ya no va a ser mía, que si uno lo mira en retrospectiva, uno dice, pues también Ego. sí, o sea, como que ese ego tan paila, pero es cierto, ellos se vuelven a encontrar y él literalmente como que empieza a buscar que puedan pasar una noche juntos, pero ella sí tiene muy claro que es una persona de relaciones estables, por eso me identifico con el personaje principal, que es Lily, y ahí empieza como todo este enamoramiento de Ryle. Yo dije, bueno, ya en paralelo está narrando una historia de su vida pasada, de su niñez, que es con otro de los personajes. Que es Atlas. Y de Atlas yo dije, no, él debe ser el agresor. Que es su primer amor, ¿no? Que es su primer Y es amor. un homeless. Yo creo que la traducción Es un indigente. la ponen indigente, pues genuinamente no es un indigente. El concepto que nosotros tenemos de Sí. indigente es otro. Pero pues claro, acá en estos países de Norteamérica, pues el concepto homeless, que es una persona sin hogar, es lo que traduciríamos en Colombia un indigente. Sí, Que no hace la equivalencia, pero básicamente es una persona sin casa. sí. Es un chico que está en su escuela, que ella lo conoce cuando tiene 14, él tiene 17. Ajá. Y él se había ido de su casa y no tenía dónde vivir, o sea, no tenía dónde dormir. Y la casa al conjunto a la de ella está abandonada, entonces él se queda a vivir ahí una larga temporada y se convierte básicamente en su primer amor, con el que tiene su primera vez, con el que pasan muchas cosas y aparte comparten algo en común y es la violencia en su casa. Sí. Que de hecho hay una parte del libro que a mí me impacta. El papá nunca agredió a Lily, pero en uno de esos tantos momentos de estar golpeando a su mamá, Lily, creo que pasa lo que tú dices, Lily interviene a defender a su mamá, ella dice ya no más, va a defender a su mamá, se abalanza sobre su papá para defender a su mamá porque la estaba ahorcando y el papá en su momento de rabia bota a Lily lejos, le abre la cabeza y cuando ella se encuentra con Atlas, pues él le pregunta como, ¿qué te pasó? Y ella, no, me resbalé, me caí, ¿no? Y su frase es, yo también me caí muchas veces. Sí, le dice irónicamente como, él no le cree y le dice como, yo también me he caído muchas veces. Creo que... Pero también es esa asemejación de, yo te entiendo porque a mí también. Sí, exacto. Yo también viví esa violencia, o sea, como yo te entiendo, yo también mentí para que, aparte porque es también un momento muy impactante que creo que confronta mucho a Lily y es cuando el papá la golpea, que es otra de las escenas súper impactantes. El papá se va, o sea, ni siquiera lo asume, disculpas, nada, se va en su rabia. La mamá, obviamente, en su angustia, coge a su niña para llevarla al médico y lo primero que le dice es, di que te caíste en el hielo. Sí, total. Y es ella tener que decir, esto nunca va a cambiar. O sea, creo que, no sé tú, pero que de pronto lo viviste, pero es esa sensación de tu sentir, es que ya hizo lo último que podía hacer. Sí, justamente. Me pegó. Total. Mira lo que me hizo. Y que tu mamá lo quiera ocultar es como, Sí, esto nunca va a cambiar, nunca. O sea, él me va a poder moler a golpes, igual mi mamá no lo va a dejar nunca. Eso es algo que creo que del libro, justamente con el personaje principal, conectó mucho y es Lily en esa posición donde se choca diciendo, mi papá nunca a mí, mi papá conmigo Nunca. se detiene, mi papá conmigo, si él ve que yo estoy ahí, entonces si alguna vez mi mamá siempre me ha protegido, pero si llega mi mamá a darse cuenta en algún momento que mi papá me pega, pues ahí va a parar, a esto se va a acabar. Pero pues ella nunca lo ocasiona pensando que con eso va a dejar Es circunstancial. Es circunstancial, pero claro, llega ese choque de mi mamá. Esto que a mí me pasó mucho y es, mi mamá no me ama más a mí de lo que ama a mi papá, entre comillas. No es suficiente para poder dejarlo que me agreda. Y eso es algo que yo siento que hace un chocazo en el libro que es
carajo. Por eso decimos que la película se queda muy corta. Porque también entiendo, o sea, la Sí. lectura del libro dura seguida más o menos 11 horas. Pues tú, ¿cómo representas 11 horas? O sea, 11 horas en dos. Sí, Es sí, difícil, es es cierto. difícil. Entonces, Pero lo que hablamos con Kate, serie hubiera sido mejor. O sea, en serie hubiera hubieran sido hecho una mejor. serie, hubieran podido captar, porque claro, esas cosas que no se muestran en el libro que de pronto, no en la película que de pronto les estamos contando son clave para poder entender por qué ella realmente rompió un círculo. Porque en el libro lo tratan de plasmar, pero se quedan cortos. O sea, En uno la se película. queda, la película, perdón, se queda corta porque uno como que se queda como, o sea, como que sí, pero no. Sí, no. Uno se entiende tanto el contexto del porqué de muchas cosas. De por qué genuinamente ella sí estaba rompiendo un círculo. O sea, la violencia que su mamá vivió. Claro, la escena que muestran en la película es una de las escenas más fuertes, que es cuando el papá la está ahogando y casi violando. Pero pasaron 1000 cosas también que fueron muy impactantes. Y justamente siento que ahí no muestran por qué está pasando eso. Que es algo que es what the heck. O sea, y es porque ellos llegan de una reunión y ella cree que está... El man se hace un video y cree que ella está coqueteando con otras otro. personas, con otro man. Y entonces él le dice como, eres una... Sí, una Pip. tal por cual. Acá te va a demostrar porque... Ajá, Sí, o sea, la empieza a- como a tratar. Entonces esas cosas que no dice la película, que dice el libro, son demasiado claves. sí, que te hacen entender, porque ella sí estaba rompiendo un patrón de violencia y obviamente ya entramos como a la parte donde Ryle es una realidad, ella ya entra en una relación con Ryle, porque pues para no hacer más largo el cuento, y ocurre el primer momento de violencia que genuinamente, lo hablábamos con Titi, tú lo ves y dices, fue circunstancial. Ellos están en la cocina, él es neurocirujano, ocurre un accidente, se quema la mano, Lily se empieza a reír, como, jaja, te quemaste la mano, ¿qué pasó? Accidental, la habían tomado también, o sea, ella estaba así como turuleta, obviamente ustedes saben que cuando uno toma más se pone como risueño. Ella se estaba riendo, él en un momento de rabia, porque obviamente se había quemado sus manos, son su fuente de trabajo, son todo lo que él es, pues el de la rabia, cuando ella se acerca a tratar de ayudarlo, él la empuja como en esta rabia de ¿por qué te estás riendo si esto es importante para mí? Y al empujarla ella se pega y cae al piso y ella cae en cuenta de, me pegó. Es literal. O sea, ella queda así como, él me pegó. Y algo que pasa ahí es que ella reproduce en su cabeza su historia, ¿no? No, Y aparte dice, porque... Dale. y dice, carajo, esto que acaba de pasar, no lo voy a permitir nunca en mi pinche vida. Y dices como, ¿qué carajos? No, O y no sea, solo eso, sino que él, claro, pasa eso, él se agacha como, "¡Ah! ¿Qué pasó?", como ayudarla y se empieza a disculpar y a justificar. Lo siento, es que me quemé las manos, tú sabes que esto es muy importante para mí, yo no pensé en lo que hice, bla, bla, bla. Y lo que ella dice, yo no lo estaba escuchando a él, yo estaba escuchando a mi papá disculparse con mi mamá sí. de las tantas veces que la había golpeado. Y tú dices, "Ugh". O sea, y entonces ella empieza ahí, ella ya no es Lily, ella es Jenny, su mamá. Claro. Y ella empieza a ser consciente de cómo a repetir la historia de su mamá. Es un poco como ella trata de entender cómo su mamá pasó de ser una mujer que estaba felizmente casada a empezar a volverse una víctima de violencia doméstica. Claro. Ella no lo iba a perdonar, decide perdonarlo, pues porque aparte después de eso él también se cae, se corta las manos por las cosas que habían en el piso, o sea, todo se vuelve muy trágico y ella piensa y dice, pues fue mutuo, ¿no? Sí. Que es un poco su justificación. Claro, es que yo me caí, me pegué, pero es que yo también lo hice caer y él se cortó. Y justo le decía a Kate como, marica, re fuerte leer esto porque yo, Lady Hincapié, lo justifiqué. O sea, mi niña herida dijo, no, parce, pero es que, pues es que le estaba contando que se iba a tener que operar al otro día la operación de su vida. Uh-huh. Y pues ella se burla, parce, en vez de ir a ayudarlo, pues obviamente él reacciona de forma agresiva y que es como, ¿qué Lady? O sea, te encuentras en esa dicotomía de justificar al agresor y de culpar a la víctima. Uh-huh. Tú mismo
desde fuera dices, tú tuviste la culpa. Uno piensa, Lily tuvo la culpa por no ir en vez de ayudarlo. En vez de ayudarlo, porque, reírse. Claro, exacto. Y yo estoy segura que aun cuando ella hubiera ido a ayudarle, la reacción del tipo hubiera sido la misma. Pero uno en el libro, y es algo que es como, por eso el libro es tan impactante, es como que no lo puedo creer. Tú ya te pones en el lado de la víctima, ¿no? Porque lo que hablamos, desde afuera, ¿por qué no lo dejas? Total. Desde afuera es, si tú vienes hoy y me cuentas eso, yo te digo, te pegó, o sea, vete de ahí, mira lo que te hizo. Pero claro, tú viviste la escena, tú dices, no, es que lo estás malinterpretando, no fue así. O sea, sí me empujó, porque esto parece una escena que yo podría vivir con una amiga que me dijera, es que hubo un accidente. Yo te digo, eso no fue un accidente, lo estás malinterpretando. Sí fue un accidente, o sea, tú no estabas ahí, o sea, fue un momento de rabia, él movió mal la mano, yo me caí, o sea, fue circunstancial. Claro, uno desde afuera es como, te estás escuchando, pero cuando tú ya estás en el papel de la víctima, tú dices, pues genuinamente fue circunstancial. Sí, no. Exacto, justamente ahí, y es ahí donde estamos puntualmente reaccionando a esa parte del libro donde nos genera un impacto que realmente la película no deja ver, y es un what the heck, o sea, porque yo estoy justificando al agresor y estoy haciendo a la víctima culpable de algo que el agresor hizo. Kate dice como este punto donde ella dice, yo digo, si alguna amiga viene y me lo cuenta de esa forma, yo digo, quizá yo podría ser la amiga, suena cruel, suena triste, hablo desde mis heridas, que en algún momento antes de leer el libro hubiera dicho, no, pues pobrecito, parce, igual, pues tenía la cirugía el otro día, ¿no? Y es triste, o sea, es muy triste encontrarte en esa situación donde tú dices, tienes que romper un patrón mental para poder entender que el agresor es el desgraciado, porque... Y aparte, ahora hago semejanza a lo que pasa posterior, y es, tú lees eso y dices, es circunstancial. Deja de serlo cuando él miente. Cuando ellos se tienen que encontrar en una cena con la hermana de Rael, que es Alisa, y ella le dice, llega Lily, y ella le dice, Rael me contó lo que pasó. Y él interviene y dice, sí, es que yo le conté que te caes y te pegaste y te resbalaste y te pegaste con el mesón. Nunca dice yo te empujé, nunca dice pasó esto, nunca dice, sino te caíste, te resbalaste. Sí. Y entonces, claro, tú ahí dices, ¿por qué mentiste si fue un accidente? Claro. Ahí todo empieza a tornarse, empiezas a ver, y bueno, de ahí en adelante él vuelve a ser el caballero. Es de difícil siempre. porque todo el libro estás en la posición de la víctima amando al protagonista, o sea, a Rael, que es como, ¿por qué él es tan un hijo de perra tan lindo? Sí, o sea, realmente él sigue siendo el mismo tipo amoroso de siempre. Atlas es el dueño del restaurante donde ellos están. Y él ve a Lily con el moretón en la cara y ve a Rael con la venda en la mano, herida, y él ata cabos, ¿no? Atlas también es un niño herido, Atlas también es un niño que sufrió violencia en su casa, Atlas es una persona que sabe la situación que vivió Lily, y su primera reacción es, si se vieron la película, saben, atacó a Rael, Atlas y Rael pelean, XX lo que pasó. Ya viene como, o sea, como que Lily justifica a Rael frente a Atlas y le dice, esta escena, no es como tú lo estás pensando, no pasó así, es que tú no estuviste ahí. Exacto. Y entonces ella igual sigue con Rael, que ya le dice como, tú no te vas a volver a ver con él porque es que es tu ex, o sea, ¿qué te pasa? Hay una siguiente escena donde ella le encuentra un teléfono de Atlas. ¿Rael? Rael le encuentra a Lily el teléfono de Atlas en su celular. Y vuelven a tener una discusión. Ella ya tiene miedo, porque en el libro lo narra. Ella ya tiene miedo de sus reacciones porque ya sabe cuáles son. Porque ya sabe que él ya no es como el tipo 100% amoroso, sino ya hay un precedente. Y ella lo sabe, a pesar de que trata de continuar con su vida, ya sabe que hay un pequeño precedente de violencia. Y pasa esta escena donde él, en su rabia, la empuja por las escaleras y tú dices, ¿what? Y claro, ella despierta y ella, que en la película no lo narran, ella le dice, es que tú me empujaste por las escaleras.
tú me empujaste. Aunque ella despierta y le dice, ¿cómo es que te caíste? Fue un accidente. Ella le dice, no, tú me empujaste. Sí. Tú me empujaste. Y él le dice, no, te prometo que no. O sea, como que... Y él sabe que eso ella no se lo va a perdonar. Y ella sabe que él ya cruzó el límite. O sea, ya no es el accidente en la cocina de, ay, es que fue circunstancial. No, él conscientemente la empuja por las escaleras en un momento de rabia. ¿Qué es en un momento de rabia? Sí, pero él la empujó. Sí. Y él sabe que ella no la va a perdonar y ella sabe que no lo debe perdonar, pero viene otro momento del libro muy fuerte y es donde él le cuenta cuál es su trauma de la infancia, ¿no? Sí. Que es, no justifica lo que pasó, pero esa es la razón por la que él dice es que yo soy un tipo desmedido porque desde pequeño vivo con un trauma de algo que pasó. Eso fue algo que a mí genuinamente del libro me impactó y es que siempre el agresor se justifica en su pasado. Y esto lo hemos hablado. De hecho, al principio les comentaba que tuvimos una conversación con la familia de Kate donde hablábamos de la violencia de una persona y decíamos, pues es que él solo vio eso. Y pues algunas personas decían, no, pero es que pues es difícil romperse ahí y cambiar su mentalidad. Hay personas que deciden simplemente hacerlo. Y yo decía, eso de verdad, ustedes no se imaginan yo cuántas veces en mi casa dije, pues es que pobrecito mi papá, él también no sabe qué es amor. Él fue un niño herido, mi abuelo era malo con él. Y dices, no, nada de eso justifica, parce. O sea, lo que le hiciste no lo justifica. Y claro, eso le da la apertura a la víctima de sentir compasión cada vez que hace algo. Y eso es lo que pasa con Lily. Y es que ahí ella entra en un choque de what the heck. Es la primera vez en el libro donde narran que ya la hermana de él, que es su mejor amiga también, la mejor amiga de Lily, pues se da cuenta que está sufriendo violencia. Uh-huh. Y entonces pues también dije como, o sea, es demasiado fuerte. Por eso el libro, en la película no nos gustó, porque en la película como que muestran como si ella le hubiera creído que fue un empujón y que fue un accidente cuando se cayó por las escaleras, pero no, en el libro narran que ella sabe que él la empujó. O sea, sabe que él la empujó. De hecho, él va y busca a su hermana un poco para que interceda por él, ¿no? Sí, pero aquí hablo de Lily. Hablo de que en la película ella lo muestran como si él... sí, como... Sí, yo te creo que por eso digo, en el libro no solamente Alisa sabe, sino que él fue en búsqueda de Alisa para desahogarse y un poco para que Alisa intercediera por él, porque sabía que era la mejor amiga de Lily. Y digo, también qué posición la de la hermana, y en algún momento lo hablábamos, y es porque hay una escena más adelante donde Alisa le dice a Lily, como tu mejor amiga, como hermana de él, te oiría, espero que lo perdones, porque es mi hermano y me duele, pero como tu mejor amiga te tengo que decir que si tú lo perdonas, te olvidas de mí. Y pienso y le decía a Titi, yo tengo un hermano hombre, porque de pronto para Titi es diferente porque no tiene hermanos hombres. Le digo, yo tengo un hermano hombre. Y yo le diría, yo me puedo poner en esa posición de Alisa, mi hermano jamás ha sido violento, no tengo que vivirlo, solo que me puse un poco en la posición y digo, claro, qué fuerte tú tener que entender que tu hermano es un agresor, que no lo vas a dejar de amar por eso, porque va a ser tu hermano toda la vida, porque lo conoces, porque entiendes su pasado y sus frustraciones, y te duele como hermano, pero también qué fuerte tienes que ser para ser sorora y decir, es una mierda que no lo puedes perdonar. Claro. No puedes, es mi hermano, lo amo mucho, pero es un tipo equivocado. Él no está haciendo las cosas bien. Y digo, yo sería esa persona, genuinamente. Incluso mi hermano lo sabe, y si no lo sabe se lo dejo claro. El día que mi cuñada me diga es que Javier me alzó la mano, yo misma voy y pongo la denuncia. Porque no soy partidaria de esas cosas, que sé que nunca va a pasar, mi hermano no es ese tipo de personas. Pero también está el otro lado de, ella pudo haber sido la hermana que le dice, ay, por favor, perdónalo. Es que él es un tipo equivocado. Él ha sufrido, es que él te ama, es que tú vieras lo diferente que él es contigo. Él es contigo como no es con nadie. Y algo que me encanta del libro es que ponen a esas personas y es la influencia que tiene tu entorno sobre tus decisiones. Y en este punto es otra cosa, pero por ejemplo en ese primer momento donde ella ya se da cuenta, pues su primera reacción es justificarlo, que está mal.
y digo, ¿cuántas personas no lo vivimos? En el caso de mi mamá, toda mi familia por parte de mi mamá amaba a mi papá, porque ama a mi papá, porque él es un tipo, ustedes lo conocen y él es un tipazo. Sí, tu papá Entonces, no. mi Es otra frase familia del y mis libro. hermanas, mis tías, pues querían muchísimo a mi papá. Entonces, como, ay, el gordo. Además que antes la violencia era mucho más Normalizada. justificada y era el machismo y era mucho más justificada. Pues siento que muchas de mis tías sí justificaban a mi papá. Y entonces ese entorno de mi mamá, incluso las hermanas de mi papá, sé que hicieron presión para que mi mamá se quedara con él. Y entonces digo, ellos narran en el libro esa parte tan importante y tan valiosa que es como tu entorno influye demasiado en tus decisiones. Y en esa primera parte, Alisa es escalera para que ella perdone a Riley. Alright. Que ahí pasa otra cosa. Voy a asociar varias cosas, pero hay una frase del libro que me marcó, que la tengo tatuada y es, creo que es Riley que le dice a Lily, no hay personas buenas ni malas, solo hay personas que hacen cosas malas. Entonces, y lo más chocante cuando Riley, que yo creo que esa es una de las razones por las que ella puede un poco sanar su relación con su papá, pero también por la que ella en algún momento dice que es muy difícil romper ese patrón, es porque tú amas a tu agresor. Y tu agresor el 80% del tiempo es una gran persona. Es una persona normal. Un poco lo que pasaba con tu papá. Lo hemos hablado, tú dices, es que mi papá es un gran papá. Es que mi papá es un gran tipo. Y podemos sacar muchas características de tu papá. Es un tipo solidario, es un tipo amable, es un tipo social, es un tipo colaborador, es empático, siente por los demás. Y ese es el 80%. Entonces, claro, tú pones en una balanza y dices, pues es que si de 10 días de la semana, estoy exagerando, no es así, pero vamos a ponerlo en días. Si 10 días de la semana, 8 es el esposo ideal, el papá ejemplar y el gran ser humano, y solo 2 me pega, pues porque voy a sacrificar los otros 8. Claro, y eso es algo guay. Y es como, y esa es la razón por la que Lily dice, es muy difícil dejar a tu agresor cuando tú lo ves y no solamente lo amas, sino que sabes que es un buen tipo. Eso del libro es una de las cosas que me rompe mucho porque de verdad todo el libro me rompe. En serio, no solo rompe el círculo, sino que rompe tu mente, tu corazón. Ella dice algo que a mí me marca y dice, lo más difícil de ser una persona agredida es que tú regularmente amas a tu agresor. Y sacar el corazón de ahí es algo muy duro. Ella no lo dice como lo estoy diciendo, lo estoy parafraseando, pero dice como algo que yo nunca pensé es, claro, a mi mamá le está costando dejar a mi papá porque ella, en su corazón, él se encargó de que ella se enamorara de él. Y cuando uno ama a alguien, cuando uno siente amor por alguien, parce, es muy duro irse de ahí. O sea, es muy duro. Y ahí entro en ese punto donde ella dice, ¿por qué siempre estamos juzgando a la víctima de no irse del lado del agresor y no al agresor de dejar de agredir a la víctima? Y es cierto, yo toda mi vida peleé con que mi mamá no se iba del lado de mi papá. ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué? O sea, como que no entiendo por qué el peso con él caía sobre mi mamá y no porque mi papá no deja de pegarle a mi mamá. No fue mi pregunta, sino porque mi mamá no lo deja. Sí, o sea, como que tus conversaciones eran con tu mamá, pienso yo, de mamá déjalo, mamá vete, mamá ya no más, mamá porque sigues hasta aquí, y no, tu conversación no era con tu papá de ya no le pegues más a mi mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Y esa presión es a nivel mundial, volvemos a decirlo. Yo me puedo sentar con una persona que me dice que está siendo agredida y decirle, déjalo. Aparte porque yo soy yo lo veo re fácil, ¿no? Déjalo, vete, ya, no más. Váyase, aléjese, sepárese, no siga ahí. Y volvemos al punto de, claro, yo porque la pregunta es, ¿por qué te agrede? O sea, ¿por qué una persona se cree con el derecho por golpearte, maltratarte? ¿Por qué la presión cae sobre la víctima y no sobre el que está maltratando? Eso es algo que genuinamente de todo el libro con lo que más me quedé, porque yo he vivido violencia doméstica, violencia doméstica de niña, y ahorita de grande he visto violencia doméstica
de grande en mi familia, a nivel general, primos, tíos, todo. Y digo, qué duro porque tú acabas de decir algo que es muy cierto y es yo nunca me he sentado a decirle a alguien, él no te tiene que pegar, es tú por qué no lo dejas. Vete de ahí. Si tú quieres que las cosas cambien, pues está en tus manos. Y claro, sí un poco, sí, pero esa no es la conversación. La conversación tiene que ir desde el agresor, es el victimario, él es el responsable, él es el culpable en todas sus... El responsable. Y hay que hacer, y es algo que de verdad en el libro te dejan sentir, y es, dejemos de normalizar que sea la víctima quien tenga que llevarse el regaño, el sermón, o sea, porque nunca salimos realmente como personas que estamos a su alrededor a ir a, pues genuinamente hablar es con el agresor y no con la víctima, darle un sermón a la víctima. Madre, usted no tiene por qué, que siento que yo en mi casa, pues obviamente sí lo hice, y fue esto de defender a mi mamá capa de escapada de usted no le va a pegar a mi mamá y vamos a irnos, si hay que matarnos, nos matamos, porque esa era la conversación genuinamente con mi papá. Pero en el libro obviamente lo dejan ver de esa forma donde yo no he sido víctima de esa forma, nunca. Genuinamente a mí nadie me ha cogido a pegarme. Y digo, wow, o sea, algo que me faltó fue entender esa posición. Y en el libro Lily, que es Lily, niña agredida en casa, crece como niña agredida por su esposo y cae en cuenta de esto y dice, claro, no era tan fácil para mi mamá, sí, porque ya lo amaba. No era como simplemente irse y ya. No, o sea, aparte por lo que tú dices, ese 80% pues pesa muchísimo. Aparte porque también está lo que la gente ve, volvemos a lo mismo. Ay, pero ¿cómo lo vas a dejar si él es tan buena persona? Y lo que la hermana le dice contigo es, o sea, lo que nunca ha sido con nadie. Sí, y entonces esa presión y creo que podemos ir cerrando con una parte que a mí me parece muy importante del libro, que no la muestran en la película, y es la conversación de Lily con su mamá. Cuando Lily decide contarle, creo que la parte final todos la sabemos, obviamente hay una tercera agresión que es como la que ya hace que ella quiera irse definitivamente del lado de él. Y cuando eso pasa, que obviamente es cuando Riley no solamente la violenta, sino, o sea, la muerde, o sea, no solo la agrede físicamente, conscientemente, que la muerde, sino que adicional intentó abusar de ella, la golpeó al punto de dejarla inconsciente, que eso tampoco lo muestran en la película, y pasa eso y ella dice, esto ya no es conciencia, esto ya no es circunstancial, esto ya no es de un momento de rabia, o sea, él conscientemente me intentó violar, me mordió, me golpeó, o sea, hasta dónde llegamos. Y ella ya decide finalmente hablar con su mamá de esta agresión que ella estaba viviendo. Y todos lo esperábamos y ella lo esperaba y era que la mamá le dijera, ay, mi amor, pero pues, pobrecito, o sea, también entiéndelo, ¿no? Que es la conversación que de pronto todos esperamos de parte de la mamá. Y la mamá le dice algo que a mí me parece muy clave. Ya no recuerdo cómo lo desarrollan. Creo que Lily le pregunta que por qué nunca lo dejó. Creo que Lily le pregunta a la mamá por qué nunca lo dejó. No, ella simplemente le dice, le cuenta y ella se pone a llorar. Ajá. Y la mamá le dice, te entiendo, solo ella le cuenta su historia y le dice, yo nunca puedo dejar a tu papá porque yo ella le dice algo así como, no, nunca permitas que se desdibujen tus límites. Esa le dice eso, luego de decirle de contarle por qué ella lo hizo, ella no se lo pregunta, Lily está llorando, le dice, mamá, lo siento, y ella le dice, solo te voy a decir que no dejes que tu límite se desdibuje porque... Eso fue lo que pasó y ella dice, después de que tú ya amas tanto a alguien y entonces viene una primera agresión y tú la pasas, o sea, la permites, ahí ya lo que les decía al principio, se empieza a distorsionar esa línea de qué es lo que tú vas a permitir. Entonces la mamá no narra, viene un golpe y dice, pero fue circunstancial, que es digamos lo que le pasó a Lily en el primer golpe, viene un segundo ya más fuerte y ella dice, pero pues es que ya le perdoné uno, pues le puedo perdonar el segundo. Pasan 5 años y dice, pero pues es que ya llevamos 5 años, ¿cómo lo voy a dejar? Tienen una hija, pues es que ¿cómo voy a dejar a mi hija sin papá? Y entonces, pero es que él es buen papá, pero es que ya llevamos tantos años juntos.
y ya los golpes se convierten en parte del día a día, los gritos, los insultos, el miedo, la angustia y todo. ¿Por qué? Porque se desdibujó ese límite. Y creo que esa es una de las conversaciones más importantes que ocurre en el libro, y es como ese cierre donde Lily dice, y aún Lily ahí no ha tomado una decisión, o sea, Lily no ha decidido aún si se va a divorciar de Ryle, pero ella ya está embarazada de él, ya está a punto de dar a luz, y a pesar de que ella permitió que Ryle estuviera presente en una parte del embarazo, ellos siguen sin definir qué va a pasar. Ryle tiene la esperanza de que ellos no se divorcien, pero Lily no tiene ni idea de qué va a hacer. Claro, aquí les voy a citar exactamente lo que ella le dice. Ella le cuenta, le dice lo que pasó. Algo que dice Lily es genial, que es, ella dice, buena parte de mí siente que no puede confiar en su mamá. O sea, ella no puede confiar en su mamá. Y en luego el criterio de su mamá. le cuenta lo que pasó y la madre le dice, entiendo perfectamente lo que quieres decir, Lily, pero lo último que debes hacer es perder de vista tu límite. Por favor, no permitas que pase. Todos tenemos un límite, un tope hasta el que estamos dispuestos a aguantar antes de romper. Cuando me case con tu papá, le cuenta. Y más abajo le dice, cada incidente te rompe un poco los límites. Cada vez que te quedas en casa, la siguiente vez cuesta más irte. Al final dejas de ver el límite. Piensas, he aguantado 5 años, porque no voy a poder aguantar 5 más. Y luego a lo último, y este es el cierre más lindo, es, no seas como yo, Lily. Sé que crees que él te quiere y estoy segura de que es así, pero no lo hace como debería. No te quiere como mereces que te quieran. Si Riley te quisiera bien, o Riley, no permitiría que tú lo perdonaras. Tomaría él mismo la decisión. Te dejaría él, porque sería la única manera de estar seguro de no volver a hacerte daño. Uf. Ese es el tipo de amor que una mujer merece. Y esto que dice en el libro, que no lo narran en la película, es, creo yo, el clímax más importante del libro, y es esta conversación tú con tu pasado. Con lo que llevas cargando encima. Exacto, con alguien que te dijo de niña, tú no puedes hacerlo, pero hoy de grande textualmente te está diciendo, por esto yo no lo hice, no dejes que te pase a ti. Y eso te rompe el corazón. Creo que cuando yo lo leí dije, o sea, sí. Por esta conversación de, si él te quisiera, porque esta conversación es lo que sucede con uno y es, pues es que él me quiere, él ha cambiado por mí, él es una mejor persona por mí, él decidió por mí, él me eligió a mí. Pero es que si realmente te quisiera, sería él quien te dejaría, porque sería la única forma de estar seguro que no te volvería a hacer daño. Y eso es, wow. Te quiero hacer una pregunta que me surgió ahorita, y es, ese fragmento del libro que es tan fuerte, ¿sientes que te ayudó a sanar a tu niña interior? Sí, creo que sí. Creo que, es que es muy duro, o sea, ella dice algo que ese es el tipo de amor que cualquier mujer merece, es cierto, y es difícil entender cómo que esta conversación sería la conversación que tú quisieras tener con alguien que te ama tanto después de haber vivido eso, pero me pasa en todos los casos, ¿sí? No quiero decir que mi madre no la ha tenido con nosotras, pero siento que a ella le ha costado un poco más entender eso, también por su contexto y bueno. Pero algo que ella dice de eso es algo muy importante. Algo más que quiero agregar antes de terminar. Hay 2 cosas en la última escena de los golpes que pasa con ella, que es algo que me representa un montón, y es que ella espera que Riley se duerma para poder salir silenciosamente, porque ya tiene un miedo que le evita poder demostrar lo que va a hacer, porque sabe que él la va a agredir. Ella tiene pánico, o sea, ella tiene un miedo de que él la agreda, tanto así que ella se va de su casa, y cuando ella tiene que regresar, Riley ya no está, él le dice, yo me voy a ir para que tú puedas regresar a la casa. Cuando ella regresa, ella ni siquiera es capaz de regresar sola, tiene que regresar con Atlas, porque ella tiene pánico, no solamente que él pueda estar ahí y la agreda, sino que en esa casa se conservan los recuerdos de un momento de violencia muy difícil. De muchos, de hecho. Y ella no puede ni siquiera abrir la puerta de esas 2 cosas. Del miedo que vive. Y dale. No, solamente llevo a decir que ya pues viene la parte final, que creo que la película igual la hace muy textual, y es esta escena donde ella le dice a Riley, no, quiero el divorcio. No puedo, o sea,
quiero, y creo que esta es la parte más importante, y esto es por la razón que creo que ella se hizo mamá, o sea, que la autora la hizo mamá, y es porque ella se pone en papel de mamá e hija de su papá y dice, si algo quiero yo es que mi hija tenga el recuerdo de un buen papá. Lo que más me impacta ahí es que ella, previo a esto, pues ya saben, luego de la última agresión, ella no está con Riley, o sea, toda la escena de ahí hasta el Si nacimiento ella no de su vuelve hijo, con Ryan. ella en algún punto permite que él vaya, Ujú. empiece a ser parte, toque su barriga, haga parte, él se empieza a quedar en la casa según el libro, pero para que ella esté bien nunca tienen un contacto cercano, y él siempre guarda la esperanza, como tú decías, de que vuelvan. Y ella lo ve siempre en ese papel de papá, ¿no? Entonces lo ve organizando la casa la habitación del bebé, lo ve estando cuidadoso, diciéndole, espérate, yo ya voy a hacer. Y entonces dice, Y él es tiene un gran papá. contacto con ella, ¿no? Ujú. Tiene de que le habla a la barriga, juega con ella, es como, te amo, y ni siquiera, o sea, ni siquiera él en ese tiempo omite a Lily, o sea, es como Lily no existe, o sea, él llega directo a la barriga a interactuar con el bebé, a hacer un lazo entre él y el bebé, y ella está viendo eso. Y tú te enamoras otra vez de Riley y Ajá. vuelves a decir, ay, pues quizá merezca una oportunidad, hasta llegas a pensarlo en algún punto en el libro que es... Ya aprendió la lección, Sí. obviamente. Y entonces, algo que sucede, que es ese cierre que acabas de hablar, es que ella en la última escena ve cómo él alza a su bebé y ella reafirma, él es un gran papá, lo amo demasiado porque no solo es un tipo del que me enamoré, sino que es un gran papá. Y si yo vuelvo con él, le voy a quitar la posibilidad a mi hija de recordar eso. De conocer un buen papá. What the heck, es algo que, y por eso ella le dice, quiero el divorcio. Y él se vuelve y le dice en el libro, por favor, no. Y ella empieza a hacer todo lo que dice en la conversación de la película, que si no la han visto, vayan y véansela a este punto. Ya les narramos. O léanse el libro. Y dice, pasa esto, y y el man se va, pero ellos dos siguen teniendo una relación al final del libro, y ella le dice esto, y es contigo y conmigo se rompe el círculo. Pero le dice a la niña. Ajá, le dice a la niña. A la bebé, ella la tiene alzada y le dice a la bebé, contigo y conmigo rompemos el círculo. Y es como, güey, obviamente sufre, o sea, entender que ella amó tanto a su hija para darle la oportunidad de conocer un gran papá, y esto lo he hablado con mis hermanas últimamente, es quizá hay papás que dirán, no, yo no me voy a hacer cargo si usted no sigue conmigo. That's okay, por lo menos su hijo no va a tener un recuerdo de un papá maltratador. No tiene ningún recuerdo. Sí, que de hecho en las notas del autor, que igual les recomendamos que se lean el libro, la autora hace una muy breve y clara explicación de que ella hace el libro basado también en una experiencia muy personal, poniéndose en el papel ella de Lily, y ella cuenta que ella de pequeña su papá agredía a su mamá y su mamá tomó la decisión de divorciarse cuando ella tenía 3 años, y ella como autora dice, yo tuve la oportunidad de tener un buen papá. O sea, mi mamá me dio la posibilidad de tener un buen papá, y yo siento que cuando las personas dicen, no, es que yo no me quiero divorciar porque es que yo, lo que tú decías, yo quiero que mis hijos tengan este papá y mamá juntos en el hogar y ¿a qué costo? A que tu hijo un día odie a su papá, Sí. a que tu hija un día se vaya y te odia a ti, odia a tu papá, o odia a sus papás porque simplemente lo único que conoció en casa fue violencia. Aparte porque ella lo decía al principio del libro, ella no tuvo la posibilidad de elegir. Ella lo dice, si yo hubiera podido elegir, mi papá hubiera sido un gran tipo y yo estaría pensando 20,000 cosas buenas de él. Pero yo no pude elegir. Lamentablemente, de una forma muy errada, sus papás eligieron por ella porque no le va a poner la carga solo a su mamá. Fue decisión de los dos. Su papá, pues, por ser un tipo abusador, violento, agresivo, y pues su mamá, obviamente, por pues estar sujeta a ese tipo de violencias, y Lily no pudo elegir. Entonces, a veces esa decisión de divorciarse por sus hijos también es sana y O sea, creo que esto nos demuestra que amar no es someter a una persona a vivir
dolor es elegir qué tipo de dolor puedes sentir. Entonces, hay muchas personas que creen que lo voy a dejar y él no va a volver a estar con los niños y los niños van a sufrir esa herida de abandono de papá y bla, 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 todo esto. Pero a veces muchas personas piensan, es mejor eso y creo que yo se lo dije y creo que en uno de los episodios que hablamos de esto, te dije, yo hubiera preferido no tener un papá, o sea, que mis papás se divorciaran, que quizá incluso, y esto suena muy cruel, y creo que decirlo me rompe el corazón, pero hubiera preferido no tener a mi papá antes que vivir todas esas escenas que desafortunadamente después de 28 años nunca he podido borrar. Y dices, piensen, persona agresora y persona agredida, que amor es darle la oportunidad a sus hijos de ver la versión de ustedes como padres, de ver su mejor versión, de ver la mejor versión, y si no es juntos, pues hay que pagar el precio. Y esto se lo digo directamente a los agresores, y si usted es agresor y esto le está doliendo y le cuesta, pues hoy tome la decisión de alejarse y de decir, amo a una persona, pues no es que yo vaya a cambiar, porque yo no sé si voy a poder hacerlo, la voy a proteger yéndome de su vida. Que aparte eso es una parte fundamental del libro, lo dice la autora y me toca mucho, y es, siempre existe el hubiera, que el hubiera no existe, pero siempre está esta posibilidad, sobre todo en el lado de la víctima, de decir, ¿y qué tal esta vez si cambie? Sí. Que esa es la opción que tiene Lily, que todos tenemos al final del libro, y es, pues yo creo que él ya aprendió la lección. ¿Estás dispuesta a arriesgarte a que esto vuelva a pasar? Total. La posibilidad de que el cambio siempre va a existir, pero también existe el riesgo de que el día de mañana vuelva y te muela a golpes, y más triste aún, que no salgas viva. Total. Entonces, ya, yo creo que con eso podemos ir cerrando. Solo quiero decir algo que a mí, a modo personal, lo dije al principio y me marca mucho, y es, mi mamá rompió un círculo con ella. Mi abuelita fue una persona que sufrió violencia doméstica, obviamente por parte de mi abuelito, muy fuerte, y pues eso fue lo que mis tíos y mi mamá vieron, ¿no? Esta violencia de una persona que tomaba, que llegaba borracha, le pegaba a su mamá, no sé qué tan fuerte, porque esa historia sí no la conozco, creo que no me han querido dar detalles y no los quiero tampoco. Y mi mamá conoce al papá de mi hermano y ella empieza a vivir violencia. Un tipo que también toma, que también es agresivo, es violento con mi mamá, la maltrata. Y creo que ella, en su infinito amor hacia su hijo y hacia ella misma, se separa del papá de mi hermano. Y eso encadena otra serie de decisiones que ella tiene que tomar en su vida, pero ella decide romper ese patrón de violencia con ella y decir, pues yo no quiero que mi hijo viva violencia. Y al tomar esa decisión nos dio la posibilidad a mi hermana y a mí de no vivir violencia. Oh, hermoso. Porque la realidad es que yo podría ser hija del papá de mi hermano y pudimos haber sido los 3 hijos del mismo papá y haber estado sumergidos en un círculo de violencia como el que ella vivió, a un punto que no sabemos qué hubiera podido pasar. Y ella decide romper ese patrón. Me da un papá diferente, el cual amo, porque lo decía al principio del episodio, yo no viví violencia de parte de mis papás, lo cual me hace sentir muy afortunada. Y digo, ella pudo construir una historia diferente. Mi hermano tuvo papá, mi hermano tiene papá, de hecho, que la relación que él tenga con su papá, pues ya es de él con su papá, pero mi mamá le dio la posibilidad de tener un papá y no un recuerdo de un agresor. Y creo que eso es bien importante, eso es un valor agregado. Y digo, a veces el divorcio puede ser difícil, porque no sé, nunca le he preguntado a mi hermano qué significó para él que sus papás se divorciaran, pero seguramente sé que él ya grande mira en retrospectiva y seguramente tira, fue una gran decisión. Y yo hoy te escucho, porque yo no lo tuve que vivir, pero te escucho y agradezco que mi mamá hubiera tomado esa decisión, porque yo hoy ese círculo, no, o sea, esa carga no la tengo encima. Claro. Yo sí creo que es algo que todas las personas que sufrimos violencia doméstica cargamos, y es
la necesidad de no repetir. Yo creo que en mi cabeza está, no voy a ser como mi papá, no voy a ser como mi mamá. Qué duro, parce. Soy muy afortunada porque veo a mis hermanas y wow, Ajá. obvio las admiro demasiado porque ellas decidieron amar mucho a mis sobrinas, a mis sobrinos, y han roto el patrón. Duro les ha costado, duro, pero si me están escuchando las admiro un montón porque hoy entiendo, soy más consciente de que amar a sus hijos es permitirles conocer otra versión suyas como mamá y suyas como papá y la de los papás. Y algo mucho más duro es que sé que están renunciando a esa posibilidad de que cambiaría esa persona por amor a sus hijos. Y Sí, eso es de amor. darles, Una nueva de darles oportunidad. un hogar de papá y mamá, cuando siento que es más importante poder tener a papá y a mamá, así no sea juntos. Ahora que lo pienso, antes de terminar, ya esto es súper salido del tema, sí está bien difícil hacer una película de 2 horas, porque llevamos hora y media hablando del Sí, episodio de hecho te del iba a libro. decir, yo creo que No vamos a hacer no vamos a dinámica. hacer dinámica, pues porque tampoco les queremos hacer esto tan extenso. Probablemente lo dejemos en el ebook. Sí. Vamos a dejar la dinámica en el ebook. Seguramente dejaremos algunas citas. Voy a tratar de que en el ebook también dejemos igual líneas de atención para mujeres víctimas en diferentes países, para que también lo tengan ahí como a la mano. Eso me parece muy importante. Oigan, Siempre está bien buscar ayuda. O sea, y ahorita creo que hay muchas fuentes donde puedan acudir para buscar esa ayuda, así que no duden en ningún momento salir de ahí. O sea, creo que cuando uno está siendo víctima de violencia, creo que lo primero es salir de ahí. Ya después siento que muchas de las mujeres no rompen o no salen de ese patrón de violencia porque siempre están pensando en sus hijos. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué hago con mis hijos? ¿A dónde me voy con mis hijos? Sobre todo si dependen económicamente de su pareja. ¿Qué hago? ¿Para dónde me voy? No tengo a dónde ir, no tengo un plan A, B, C. Salgan de ahí y el plan después surge. algo más que decirles es esas personas, porque no quiero limitarlo a mujeres, esas personas que están sufriendo violencia, si en su país no encuentran apoyo fácil, porque a veces no es tan fácil conseguirlo, busquen apoyo en las personas cercanas para poder salir de ese momento, porque soy consciente ahora de grande y ahorita sobre todo en este momento de mi vida que es muy difícil conseguir ayuda para una persona que está sufriendo violencia doméstica en todo el sentido de la palabra. Pero si usted tiene que hacer lo último hasta lo más necesario, hágalo para no tener que seguir viviendo eso. Porque no se lo merecen tampoco, ¿no? Sí. Nadie se merece Y no se olviden tener ese miedo y esa zozobra todo el tiempo. no se olviden de esa frase y es, si esas personas que les agreden realmente les amaran, la única forma de garantizar que no vuelvan a sufrir esa agresión es si ellos mismos tomando o ellas mismas tomando la iniciativa y dejándoles. Entonces, eso es. Eso es todo. Uy, qué episodio. Qué episodio. Esperamos que les haya gustado. Déjenos acá en los comentarios qué piensan. Les recomendamos muchísimo que se lean el libro. Si solo se vieron la película y la película los impactó tanto, pues el libro realmente les va a hacer sentar cabeza en muchas cosas. Así que nada, creo que eso es todo. Eso es todo. Muchas gracias por habernos escuchado. No olviden suscribirse en todas nuestras plataformas. Pueden escucharnos en Spotify, en YouTube si quieren ver el video. Y no se olviden que en las notas del episodio pues les vamos a dejar un material con notas del episodio e información que es muy valiosa para que no se lo pierdan. Creo que ya pasado las semanas han ido entendiendo un poquito la dinámica. Vamos a tratar de hacer los episodios basados en libros, así que voy a dejar también esta semanita probablemente encuesta en las historias para que nos digan también como qué libros quisieran que leyéramos y habláramos acá, o de qué libros quisieran que habláramos, o de qué temas. Y nada, pues para que todos hagamos también parte de estas conversaciones. Bueno, muchas gracias por escucharnos una semana más. Nos vemos dentro de 15 días. Bye, bye. Bye. Qué increíble. ¿Te gustó? Sí, me gustó bastante. Sí. Estuvo re largo.